Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Pinamar, a la Municipalidad de Pinamar y a los organizadores de esta reunión por la oportunidad de presentar lo que hice, lo que estoy haciendo, lo que pienso hacer en este nuevo centro cultural de Ostende. Pinamar, Letras de Pinamar, una biblioteca, y acá tenemos el evento de Letras del Mar, el primer evento en este recién inaugurado Centro Cultural de Ostende. Cuando me presenté y hablé con uno de los organizadores, llegamos a la conclusión que lo mejor era que me presentara como escritor, que comentara lo que hacía y que compartiera el material que he generado. Les cuento que yo soy médico, especialista en diagnóstico por imágenes, trabajo en tomografía por emisión de positrones, pero ya estoy jubilado. Y al mismo tiempo que desarrollaba mi actividad profesional, escribí siempre, desde adolescente, joven, antes de recibirme, recibido, jubilado. Por eso les voy a presentar un pequeño resumen sobre mi conexión con la literatura y me voy a permitir hacer una introducción sobre la historia del libro, de la escritura y cómo llegamos a este momento a través de la evolución de los distintos soportes que ha tenido la palabra en distintas épocas de la historia. Hace 5 años, durante la pandemia, empezamos con este tema casi obligados de compartir en las redes mediante reuniones en Zoom, por vía Zoom, talleres y contenidos literarios. Por eso llamamos a esta charla Literatura en las redes. ¿Para qué escribimos? Siempre nos preguntan eso a los escritores. No escribimos para nosotros, escribimos para comunicarnos, para compartir, para que alguien lea lo que hemos escrito. El objetivo de la escritura es la comunicación y el registro que permite que lo que se ha escrito pueda ser leído en forma diferida y de esa manera conocer la historia, los textos en un momento posterior. Al comienzo, en todas las sociedades, se transmitía este tipo de literatura, este tipo de conocimiento en forma de narración oral. Es decir, se contaban, se hablaban en forma de poemas, de versos. Los textos sagrados, por ejemplo, los Vedas en la India, al comienzo fueron narrados de maestro a discípulo. Los memorizaban y eran repetidos, y unos siglos más tarde, con la invención de la escritura, fueron compilados y editados para que fueran accesibles a todo el mundo.
Por eso vamos a hablar de los distintos soportes de la palabra, desde la narración oral, la antigüedad, la Edad Media, hasta llegar a la imprenta y a la edición. La imprenta se descubre en el siglo XV, 1440, y permite la reproducción y difusión masiva de la literatura a un montón de lectores y público. Y 500 años después, con el desarrollo de Internet, tenemos nuevas posibilidades porque tenemos un soporte que ya no es físico, que está en un programa que es accesible a cualquiera en todo el mundo y que permitió una mayor difusión de estas actividades. No solo ir a buscadores, ir a buscar información, ir a leer textos, sino participar por medios de chat, de listas de correo, de páginas web, blogs o en plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Y esto se puede dividir en dos posibilidades. Una es la presencialidad, como está pasando ahora que están ustedes escuchándome, o la virtualidad, en la cual uno puede reunirse con una plataforma como Google Meet o Zoom y estar participando al mismo tiempo una serie de oyentes, escritores, lectores en diferentes partes del mundo y estar todos unidos en ese momento como si estuviéramos en una misma sala. Finalmente, vamos a ver cómo las redes nos permiten también integrar un poquito mejor la imagen y el sonido a la palabra, en lo que hace a todo lo que es poesía visual, edición de video y presencia de material en plataformas como YouTube que hacen que esté accesible en todo momento para todo el mundo y en cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿qué es un libro? La UNESCO lo ha definido como una publicación impresa, no periódica, que tiene que tener un mínimo de 49 páginas, que está editada y que está puesta a disposición del público. Es el libro físico que todos muy bien conocemos. ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo llegamos al libro que conocemos actualmente? Se necesitaban soportes físicos para la palabra. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el papiro. Como ven acá, es una diapositiva de rollos de papiro. Por ejemplo, la Torá, los rollos del Mal Muerto, están escritos, documentados en rollos de papiro. Resumimos lo que estamos diciendo. Surge la necesidad de comunicarse por medio de la narración oral. Y los temas principales son cosmogonías, mitos, normas religiosas, códigos legales, poesía, que lo hace a través de la rima y de la métrica que sea fácil de memorizar. Esa es la primera etapa del desarrollo de la escritura o de la narración oral, de la comunicación en la humanidad. Fíjense, por ejemplo, que en la antigüedad greco-romana, aún después de la invención de la escritura, también continúa la narración oral, por ejemplo, en forma de fábulas. Las fábulas, los grandes fabulistas griegos
los transmitían oralmente a quienes lo escuchaban y posteriormente fueron escritas y formaron parte de compilaciones y libros que han llegado hasta nosotros. Lo mismo en la Europa medieval, por medio de los juglares, que tenían todas las canciones de gesta, Cantar del Mío Cid, etcétera, que han llegado desde la Edad Media a nuestros días. O sea, comenzamos con la narración oral porque no sabíamos escribir. Se inventa la escritura y en una primera etapa la escritura no se difunde a todo el mundo. Estaba reservada sobre todo para clases ilustradas, para religiosos, para los poderosos. Los escribas, por ejemplo, en la antigüedad en Egipto, tenían una gran consideración social. Estaban en un estatus diferente al de todos los demás y estaban muy vinculados a un templo o a un palacio real. Eso hace que incluso al principio cierta literatura religiosa fue esotérica porque lo conocían aquellos privilegiados que tenían acceso, los sacerdotes, las castas sacerdotadas, los grupos más ilustrados. Es decir, esta palabra que nos sale en forma oral, tenemos que llevarla a un soporte físico. Al comienzo fue la piedra o la madera. En China se utilizaron tablas de bambú unidas por cuerdas y posteriormente seda, hojas de palmera seca en la India, hueso, bronce, cerámica, escamas. Y fíjense cómo seguimos la línea de la letra P. Empezamos con la piedra, después papiros, después pergaminos, hasta llegar al papel, que fue inventado por los chinos en el siglo I después de Cristo. En 1440 se inventa la imprenta y ya tenemos el libro como ahora lo conocemos. Interesante, también el cuerpo humano se ha utilizado como soporte de la palabra. Conocen el libro de cuentos de Ray Bradbury, El hombre ilustrado, donde estos textos están escritos sobre la piel de un personaje. Peter Greenaway, que es un gran director contemporáneo, filmó una película que se llama The Pillow Book, que es el libro bajo la almohada, que es una costumbre japonesa por el cual el diario íntimo se guardaba debajo de la almohada. Por eso en esta película se narra la escritura de una historia sobre la piel de un personaje. Bueno, acá voy a ilustrar un poco lo que acabo de mencionar. Son signos arcaicos chinos que en un primer momento se hicieron sobre huesos, sobre caparazones, en este caso caparazón de tortuga, y se llamaban oracularios porque tenían adivinanzas, tenían un carácter religioso generalmente, sobre todo al comienzo. Acá a la izquierda ven piedra en la escritura cuneiforme, a la derecha un papiro egipcio, jeroglíficos. Un antecedente importante de la imprenta fue la silografía, que era también tener el trazado de las letras y de los textos en madera. Pero esto era muy costoso, arduo, y después, cuando surge la imprenta, fue prácticamente abandonado. Acá ven la foto
del inventor de la imprenta, ya dijimos, Johannes Gutenberg, en el siglo XV, más exactamente alrededor del año 1440 después de Cristo. Bien, 500 años más. ¿Qué pasa? Tenemos Internet y acá surge la posibilidad de la impresión digital. La impresión digital es tener un texto que podemos tenerlo en la red, que podemos enviarlo por email, que podemos tenerlo en la computadora y bueno, y si necesitamos tenerlo en un soporte físico, se imprime en el papel, por ejemplo. Pero no es necesario la existencia del papel para acceder a este contenido. Hipertexto es otro concepto diferente. El hipertexto es lo que nos permite en un texto escrito en las redes colocar el mouse sobre una palabra y trasladarnos a otra parte de dicho texto o a otro texto, lo cual antes de la existencia de estos lenguajes de programación era imposible. Teníamos que ir a la biblioteca, buscar una enciclopedia, un diccionario, o, a pesar de tener eventualmente una nota al pie, ir a otra página, hojear, buscar, con la consiguiente pérdida de tiempo y muchas veces decidíamos no hacerlo. El HTML es el lenguaje de programación de las páginas web. Si ustedes aprietan el botón derecho del mouse sobre cualquier contenido en las redes, van a tener el lenguaje fuente expresado en este sistema de programación que se llama Hypertext Markup Language, HTML. Lo que hacen los navegadores es simplemente leer lo que está escrito en este mensaje, en este programa, y generar así o texto o imágenes para que podamos entenderlo. Este tipo de lectura de contenidos digitales también lo podemos hacer con ciertos dispositivos que también serían soportes físicos, como llamados ebook o e-reader, que es como un libro, pero que en realidad en vez de hojas tiene una pantalla. Otra cosa importante que ha sido el progreso y la aparición de la literatura en las redes es la posibilidad de la traducción. Hay muchos sistemas de escritura y alfabetos, y precisamente esto ha sido facilitado de manera que podamos leer textos escritos en otro idioma, en ruso, japonés, y son accesibles a todo el mundo fácilmente a través de la traducción. La transliteración es otra cosa, es por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, la capital de China la llamábamos Pekín, ahora decimos Beijing. Beijing no es una traducción, sino una transliteración que toma el sonido de cómo se pronuncia en China el nombre de esta capital y lo transmite fonéticamente para que nosotros lo escuchemos y lo expresemos de esa manera. En este planiferio ven la cantidad de alfabetos y sistemas de escritura diferentes que hay en todo el mundo, desde el cirílico en Rusia, los alfabetos y escritura en la India, en Asia, en Oriente, China, Japón, sudeste asiático, etc. Bien,
Ahora les voy a hablar un poquito de mi actividad literaria. Bueno, he escrito 4 libros, 3 de poesía, uno de cuentos, que ustedes van a tener la oportunidad de ver en la exposición, en la mesita, en el stand que tenemos y que los van a poder hojear y van a decidir si es que quieren llevárselos, comprarlos o conocer de qué se trata. Y también les vamos a mostrar antologías, o sea, estos 4 libros son con textos propios y en las antologías ya es una actividad grupal en la cual participé escribiendo algunas páginas, algunas hojas con otros autores. Y para esto también sirvieron las redes, puesto que Letras de la Conjura, por ejemplo, surgió de una lista de correo que se llamó Abracadabra, donde escribíamos los poemas, los cuentos en esa lista de correo, los mandábamos por mail y llegó un momento que se hizo una selección y en grupo hicimos la edición de un libro donde cada uno tenía un número determinado de páginas y eso facilitó también los costos, la impresión, la distribución. Esto de participar en antologías facilita también la difusión y los costos de cualquier escritor que quiere comunicarse con algún eventual lector. Otras antologías en las que he participado, bueno, han sido el resultado de talleres literarios o de revistas literarias donde hemos participado de alguna manera presencialmente y virtualmente. Les voy a leer, por ejemplo, esto es un afiche de un poema que salió en mi primer libro, que se llama El Nudo. Es el único poema que les voy a leer, porque no quiero que esto sea una simple presentación de libro, sino algo mucho más global. Se llama Medidas de longitud. 8 minutos luz separan al sol de la tierra. 4 jornadas mula separan al valle de la sierra. 17.000 siglos tortuga separan tu realidad y mi sueño. Medio milisegundo pez payaso separa mi alegría de tu cuerpo. Este poema pertenece a mi primer libro de poemas. El afiche y el libro fue editado por la Sociedad de los Poetas Vivos, que organizó un concurso y mis textos tuvieron una mención. Estos son 2 libros que hice posteriormente. La Ventana, que es todo poesía, editorial Vinciguerra, y Autorretrato Respirando, ediciones La Carta de Oliver, que resume todos mis trabajos durante más de 50 años, que incluye poemas publicados, algunos en El Nudo y La Ventana y otros posteriores. Unos años después escribí El Alfiler y la Mariposa, que es un libro de cuentos. Acá tienen mi foto en el gantry del tomógrafo por emisión de positrones. Acá algunos datos de mi biografía como médico y como escritor. Y esa es la tapa de este libro, que tiene cuentos que fueron generados por medio de consignas en un taller literario del que participé
en San Isidro que se llamaba La Araucaria. Después también, con el uso de esta tecnología, empezamos a hacer talleres literarios. Coordiné unos cuantos talleres literarios de lectura y de escritura. Comencé como voluntario en el programa de Saber Mayor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e hicimos estos talleres literarios virtuales para adultos mayores. Le pusimos esos nombres: pandemias, pretextos, voces del texto, en los años que ahí están mencionados. Lo importante que en estos talleres que hacíamos entonces, la participación era libre, es libre y es gratuita. Y con los que continuamos haciendo, sigue siendo libre y gratuita. O sea, para participar, simplemente se anotan su email ahí en la mesita que vamos a tener en el stand de exposición, o me envían por correo electrónico su email y yo los incluyo en la lista de correo y les doy instrucciones sobre cómo participar. Después de estos talleres de lectura y escritura, hicimos también algunos ya en forma espontánea, sin depender del gobierno de la ciudad, pero con la misma metodología que llamamos talleres literarios temáticos, donde había una introducción, una parte teórica y consignas para escribir, y leíamos y comentábamos entre todos los textos que habían escrito los participantes en el taller. Esos talleres literarios temáticos fueron los que están abajo, de la mitad para abajo del diapositivo: poemas y poetas, la vida literaria de los animales, las consignas todas tenían que ver con algún animalito; la vida literaria de las plantas y las flores en el 2024, y ahora, en el 2025, ya hemos hecho un cuatrimestre de literatura y filosofía, en el cual están todos invitados a participar en forma libre y gratuita si desean hacerlo. Esto consiste en dar una introducción de un tema filosófico y después una consigna para escribir relacionada con ese tema. Por ejemplo, si hablamos del estoicismo, la consigna para escribir fue la herida que nos cierra. Y surgieron poemas, cuentos, diálogos muy interesantes, motivados por este tema. Son reuniones que hacemos cada 14 días por Zoom en vía virtual. Y ya está en funcionamiento y estamos a punto de empezar el segundo cuatrimestre en el mes de agosto. Bien. Bueno, unas palabras sobre la imagen y la palabra, lo que denominamos, aquí denominamos poesía visual. En realidad, siempre hubo una relación desde la antigüedad con la intención de mostrar, aparte de texto, alguna imagen. Ya en Grecia existían los caligramas. Un caligrama es disponer el texto de un poema de forma que se vea alguna imagen relacionada con lo que se está diciendo. Esto lo desarrolló más modernamente Apollinaire, pero ya existían y existen caligramas desde la antigüedad. Esa es una de las primeras formas de integrar palabra e imagen. Con las redes y con el desarrollo de la tecnología, también nos permite que el texto escrito tenga
alguna ilustración que no necesariamente repite lo que el texto dice, sino que lo complementa, algún video, sonido, incluso también, y esto permite una presentación visual del poema, no solamente como un texto escrito en una hoja de papel. Bueno, en los meses de septiembre del año 2020 y del año 2021, presenté en un canal de YouTube dos antologías audiovisuales que fueron realizadas a partir de lecturas de poemas seleccionados de autores que me interesaban, algunos propios también, que los audios, el primer año, 2019, los distribuí por WhatsApp. O sea que eran poemas para escuchar. Y después decidí llevarlos a video colocando no solo el texto, sino alguna imagen que complementara y sonido de música o de palabras para ilustrar esta presentación. Esas dos antologías, después les voy a mostrar, están en YouTube a disposición de todo el mundo. Duran cada una como 45 minutos, así que no las voy a repetir, a reproducir en este momento, pero están al alcance de todos ustedes. Pero sí les voy a poder mostrar, apenas termine con este PowerPoint, dos de ellas, una que dura solamente 40 segundos, que se llama Descubrimiento del color, que es un poema donde se incorporan imágenes realizadas muy, muy artesanalmente en una presentación de PowerPoint y después llevadas a el canal de YouTube. El más elaborado es el de los videopoemas, que se llama 5 videopoemas, que eso fue subido a mi canal de YouTube en octubre de 2022. Dura algunos minutos, pero son 5 poemas donde tienen texto, imagen, sonido. Muy bien, creo que esto un poco es un resumen de lo que he traído a esta reunión. Les agradezco a todos por la atención, por escuchar, por participar y agradezco también nuevamente, por supuesto, a los organizadores de este evento y los invito a todos ustedes a concurrir al stand nuestro, donde les voy a mostrar las publicaciones para que las puedan hojear y ver si les interesa adquirirlas o no. Y también voy a llevar allí, voy a tener mi computadora y van a poder ver estos poemas, videopoemas, en una pantalla, en la computadora, incluso en el propio celular, en su propio celular, una vez que tienen el enlace, también pueden verlas, escucharlas y disfrutarlas. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias Pinamar, muchas gracias Letras del Mar.